Tengan muy buenos días. En esta jornada vamos a abordar la temática de los tratados ratificados por El Salvador en materia de protección de la niñez. Para ello vamos a utilizar dos definiciones de tratados internacionales. La primera de ellas nos dice que los tratados internacionales son acuerdos que se firman entre dos o más sujetos de derecho internacional público con personería jurídica internacional que cumplen lo acordado y están sujetos a lo que se ratifica. Y dice que estos tratados internacionales se llevan a cabo entre sujetos de derecho internacional público que generalmente los constituyen estados soberanos. El Salvador es uno de los sujetos de derecho internacional que ha suscrito diversos tratados internacionales que forman parte de su ordenamiento jurídico interno, dentro de los cuales se encuentran aquellos relativos a la protección de la niñez. Es decir, que los tratados internacionales son los acuerdos que nuestro país ha firmado para garantizar la protección de las niñas y niños, no solamente dentro de nuestro país, sino también fuera de nuestro país. Y asimismo esos tratados internacionales son firmados, ya que cuando niños de otros países vienen a nuestro país, como nuestro país ha firmado tratados con otros países, entonces nuestro país está en la obligación de velar por que se cumplan todos y cada uno de los derechos de las niñas y los niños que están establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños y en otros tratados relativos a la protección de la niñez y primera infancia. En la sociedad existen sectores vulnerables y expuestos a diversas situaciones sociales. Uno de estos lo conforman los niños, que aunque constituyen una parte importante de la misma, no se les brinda protección, cuidado y atención adecuado. A través de la historia no se ha cumplido a totalidad los derechos de este sector vulnerable de la sociedad. Por ello es importante realizar un recorrido histórico a fin de verificar a partir de qué época se regulaban los derechos del niño. Vamos a hablar sobre los antecedentes de los derechos de los niños. Y dice que en la antigüedad los niños no se consideraba la posibilidad de darles una protección, ya que a este sector de la población se le consideraba como adultos mayores. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cambio continuo de los problemas sociales, se fue considerando la idea de dar bienestar y protección legal a este grupo según las necesidades que se presentaban de acuerdo a la realidad que se vivía a nivel mundial. Si ustedes han podido observar en alguna ocasión videos donde se hable o donde se aborde sobre los derechos de las niñas y los niños, ustedes pueden observar de que en la antigüedad a los niños se les consideraba como adultos pequeños. Cuando a ellos se les consideraba como adultos pequeños, incluso se les vestía a los niños con ropas como adultos. De ahí los niños pasaron a ser considerados como mano de obra, y así a lo largo de la historia los derechos de las niñas y los niños han venido siendo vulnerados. Y dice que tras la Primera Guerra Mundial se advirtió la necesidad bajo el marco legal de dar protección a la niñez. Eglanty Jeff y Dorothy Buxton desde 1919 crearon organizaciones y alianzas para ayudar y proteger a los niños afectados por la guerra, con el propósito de exigir ciertos derechos para la infancia y trabajar en pro de un reconocimiento y respeto de dichos derechos. Es decir, que si podemos observar los derechos de los niños después de la Primera Guerra Mundial, pues se procuró, ¿verdad? Ya empezar a garantizar los derechos de las niñas y los niños, pero fueron estas dos personas las que desde 1919 empezaron a crear organizaciones y alianzas para buscar la manera de proteger a aquellos niños y de garantizarles los derechos a aquellos niños y niñas que habían sido objetos de vulneración de derechos durante la época de la Guerra Mundial. Dice que en 1923 la Fundación Save the Children adoptó en su cuarto congreso general la primera Declaración de los Derechos del Niño, o llamada también Declaración de Ginebra, que luego fue ratificado por el quinto Congreso General el 28 de febrero de 1924.
Y el 26 de diciembre de 1924, la Sociedad de Naciones adoptó esta declaración como la Declaración de Ginebra, inversión de francés. Este fue un día histórico, pues es la primera vez que derechos específicos para los niños fueron reconocidos. Actualmente todavía Save the Children es una ONG que sigue trabajando en pro de garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Inclusive hay organizaciones, hay personas de Save the Children que se encargan de realizar diferentes actividades en pro de las niñas, niños y de los adolescentes de nuestro país. En los centros escolares se cuenta con la participación de estas ONG, las cuales implementan actividades que promueven el desarrollo integral de las niñas y los niños, y a la vez de proveerles herramientas que les permitan a ellos adquirir aprendizajes significativos a través de talleres donde ellos aprenden alguna actividad, alguna manualidad que pueden poner en práctica en su vida cotidiana. También dice que la Declaración de Ginebra de 1924 recalca que la humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede darle, teniendo como finalidad que en la niñez se deba gozar de los derechos y libertades que en ella se anuncia, e insta a las autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen para su observancia con medidas legislativas y de otra índole. Es decir, que la Declaración de Ginebra establece el compromiso que la humanidad tiene con las niñas y niños, y de cómo se les debe garantizar sus derechos. Se le insta a todas las autoridades para que busquen la manera de reconocer los derechos de las niñas y niños a nivel mundial y se les garanticen. La Declaración de Ginebra pone más énfasis en los derechos del adulto hacia los niños más que sobre los derechos de estos, lo cual se ve reflejado en 5 principios en donde solamente se les reconoce sus necesidades sin establecerles derechos específicos. En razón de lo antes mencionado, se detallan a continuación estos principios. El primero de ellos dice que el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollo normal desde el punto de vista material y espiritual. Es decir, de que el niño debe de procurarse la manera de darle todo en cuanto a lo material y en cuanto a lo espiritual. Es decir, que somos los adultos, ¿verdad?, quienes debemos de proporcionar las condiciones adecuadas. Y cuando hablamos de lo material nos referimos a vestuario, alimentación, vivienda. Y en cuanto a lo espiritual, pues nos referimos a transmitir valores a esos niños y niñas, ¿verdad? Pero según la Declaración de Ginebra, los encargados de transmitir ese tipo de valores, formar ese tipo de derechos en los niños, son los adultos. El segundo principio establece que el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser reeducado, el huérfano y abandonado debe ser recogido y ayudado. Es decir, que si nosotros utilizamos la lógica, podemos observar que aquí al niño se le está viendo como un necesitado, se le está viendo como objeto y no como sujeto de derechos. En el tercer principio dice que el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. Por ejemplo, ahorita en nuestro país estamos en una época de pandemia, entonces
Cuando se declaró el estado de excepción, se recuerdan que yo les hice a ustedes la interrogante de qué manera el estado de excepción garantizaba la protección de las niñas y los niños. ¿Qué fue lo primero que hizo el presidente de la República? Fue cerrar las instituciones educativas. Con ello garantizaba la integridad física y la salud de las niñas y niños de todo nuestro sistema escolar, ¿verdad? Entonces, cuando se dan situaciones de calamidad, pandemia, epidemias, los primeros en quienes se debe pensar siempre va a ser en las niñas y niños, en socorrerlos, al igual que en los adultos. Pero como ahorita estamos hablando específicamente del sector de las niñas, niños y adolescentes, entonces, según esta Declaración de Ginebra, el niño debe ser el primero en recibir socorro en casos de calamidad. El cuarto principio nos habla de que el niño debe ser puesto en condición de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. Es decir, que si observamos, o sea, aquí le acredita el derecho a trabajar, ¿verdad? Nosotros vimos en la Constitución que se hablaba de que los niños pueden trabajar siempre y cuando solamente lo realicen durante medio tiempo y que no interfiera con lo que es su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo vimos también en la ley de educación, en el Código de Trabajo, si más no me equivoco. Entonces está establecido, ¿verdad?, de que los niños sí pueden trabajar, pero que no pueden ser explotados. Y el principio número 5 de la Declaración de Ginebra dice que el niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Es decir, que según esta declaración debemos transmitirle valores, reglas, normas de comportamiento y procurar que el niño ponga en práctica siempre todas sus cualidades en pro de ayudar a las demás personas. Y pues en este caso, ¿verdad?, en pro de ayudar a los adultos, porque si vemos en esta Declaración de Ginebra, sí se le está dando deberes, se le están dando, perdón, derechos a los niños, pero en lugar de parecer derechos, parecen más deberes, que por lo menos en el principio 4 y 5 se ve más como un deber que como un derecho hacia los niños. Dice que en 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la cual le concedió el estatus de organización internacional de carácter permanente en 1953, teniendo como propósito fundamental ayudar a los niños europeos afectados que fueron víctimas de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, en ese mismo año, esta organización alcanzó una dimensión internacional y comenzó a auxiliar a niños en países en vías de desarrollo, estableciendo programas para que los niños tuvieran acceso a la educación, salud, agua potable y alimentos. Y en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, haciendo hincapié en que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales, definiendo a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Esta declaración afirma la protección específica que debe proporcionarle a los niños y las niñas en la sociedad desde la familia. Y aún hoy en día se siguen implementando programas por parte de dicha organización. En nuestro país, UNICEF es una de las ONG que trabaja arduamente en pro de la primera infancia. Inclusive últimamente ha estado apoyando, en coordinación con el Ministerio de Educación, la implementación de la atención a la primera infancia a través del voluntariado, la cual consiste en que una persona designada como referente territorial se encarga en determinados municipios que se encuentran dentro del marco del Plan El Salvador Seguro, y esta referente municipal es la que se encarga de buscar dentro de los centros educativos, las comunidades, personas que se conviertan
en voluntarios de primera infancia, y esta referente territorial es la que se encarga de capacitar a esos voluntarios, de primera infancia, para que sean ellos quienes desarrollen los círculos de familia, que son grupos donde se reúnen madres, padres o referentes familiares quienes llevan a sus niñas, niños, para que asistan a las jornadas de círculos de familia donde se trabajan situaciones de aprendizaje, al igual que las maestras de parvularia. Asimismo, las referentes municipales se encargan de desarrollar cartas didácticas con la finalidad de ejecutar situaciones de aprendizaje en conjunto con los voluntarios de primera infancia, y con el objetivo de ayudar a los niños y niñas a que desarrollen todas sus áreas, y pues fortalecer también, ¿verdad?, lo que es la relación de apego de las madres, padres o cuidadores de los niños de 1 a 3 años de edad que asisten a los círculos de familia. Asimismo, también esta organización UNICEF atiende lo que son mujeres en estado de gestación y también lo que son niños lactantes. Entonces, podemos observar que desde la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1947, esta organización ha venido trabajando en pro de la niñez de todo el mundo. Dice que el 20 de noviembre de 1959 nació la Declaración sobre los Derechos del Niño, siendo conocida como un tratado internacional que fue aprobado por los 78 estados que conformaban la Organización de las Naciones Unidas. Cabe mencionar que esta declaración fue la base para poder abordar la atención a la primera infancia, donde también se toma en cuenta lo que es la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, pues estos contienen una serie de principios amplios y recientes que vamos a ir desglosando de manera resumida más adelante. Dice que dentro de los derechos que establece esta convención está el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión política. Es decir, que a nivel mundial todos los niños tienen derechos a ser tratados independientemente tienen derecho a ser tratados de manera igual independientemente de su color de piel, de la religión que profesan, es decir, pueden ser ateos, pueden ser católicos, pueden ser evangélicos, independientemente que hablen inglés, hablen español, hablen chino, mandarín, cualquier idioma, sea niña, sea niño, o independientemente de la opinión política, aunque pues los niños no opinan mucho sobre política, ¿verdad? Pero independientemente de esas diferencias, todos los niños tienen los mismos derechos, sin distinción alguna. Otro de los derechos que se establece en esta convención es el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. Es decir, que los niños deben ser protegidos de manera especial para que ellos puedan desarrollarse en un ambiente físico adecuado, de manera mental adecuada y en un espacio social adecuado. Cuando hablamos de un espacio físico nos referimos a que cuente con las condiciones adecuadas, básicas, idóneas dentro de un hogar donde tenga techo, ¿verdad? Que lo ideal sería de que en tu casa no haya gotera, que en su casa no haya un espacio donde pueda tener algún tipo de accidente, por lo menos donde tenga una cama donde dormir, aunque obviamente sabemos que en nuestro país existen condiciones de niños que pues lamentablemente no cuentan inclusive con una cama donde dormir y duermen en el suelo o duermen en una hamaca y duermen en condiciones que no son adecuadas o viven bajo una casa donde cae goteras cuando llueve. Entonces, aún hoy en día, estos niños que viven en extrema pobreza siguen siendo víctimas
de las mismas condiciones sociales. Luego, el otro derecho dice derecho a un nombre, a una nacionalidad desde su nacimiento. Todo niño y niña desde el momento de que nace debe ser asentado, si no en la alcaldía, por lo menos debe ser en el hospital donde se le asigne un nombre, en el hospital donde se le llena su boleta. Antes, pues obviamente solamente se llenaba la tarjeta, ¿verdad? Y el expediente, perdón, de los niños quedaba ahí en el hospital o donde nacían. Pero hoy en día las alcaldías en conjunto con los hospitales han decidido de que se les hace más fácil para que los niños puedan estar asentados en las alcaldías, elaborar la boleta de nacimiento de los niños y posteriormente se asiste a la alcaldía con ese mismo boleto que se les asigna en los hospitales a retirar la partida de nacimiento de las niñas y niños, ¿verdad?, que van naciendo en el hospital. Y pues desde el momento que un niño nace, por ejemplo, los niños que nacen en El Salvador, desde el momento de su nacimiento son salvadoreños. Si un niño de padres extranjeros nace en El Salvador, ese niño automáticamente se convierte en un ciudadano salvadoreño. Lo mismo pasa, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando una mujer salvadoreña tiene niños en Estados Unidos, esos niños automáticamente al nacer en ese país, o por lo menos hasta hace poco, porque según escuché como que quieren modificar eso, todavía los niños nacidos en Estados Unidos se les asignaba la ciudadanía americana. Eso sucede con cualquier niño en cualquier parte del mundo. Otro de los derechos es el derecho a una alimentación, vivienda, atención médica adecuada. Cuando hablamos de una alimentación, obviamente sabemos que por las mismas condiciones de pobreza, los niños no van a tener una alimentación balanceada. Por lo menos van a tener una alimentación que sea balanceada, adecuada, nutritiva. Es un poco difícil de lograr. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las niñas y niños de nuestro país viven en condiciones de pobreza. Y pues obviamente los que sí tienen una condición económica un poco más estable, pues su familia se encarga de proveerle una alimentación donde tenga frutas, verduras, carbohidratos, vitaminas, minerales y todo ese tipo de alimentos que le permiten tener un desarrollo físico adecuado. Cuando hablamos de vivienda, ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Que se refiere a que viva en una casa donde haya un techo que lo proteja de la lluvia, que vive en una casa donde tenga una cama donde dormir, que cuando hablamos de derecho a salud, se refiere a que ese niño cuando se enferma, tienen sus padres la obligación o sus referentes familiares de llevarlos a pasar consulta. Desde el momento de que una mujer entra en estado de embarazo, desde el momento de la concepción, ese niño ya es sujeto de derechos y por ende la madre está en la obligación de ponerse en control prenatal. Después, cuando el niño nace, sigue el control infantil y así hasta que llega a los 12 años, que es hasta donde llega la atención de control infantil en nuestro país. El quinto derecho que establece la Convención sobre los Derechos del Niño dice que es el derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Como sabemos, el derecho a la educación es algo que está establecido en nuestra Constitución de la República y que también lo establece esta convención. Es decir, que los niños tienen derecho a asistir a la escuela. Hoy en día, los niños tienen derecho a la educación desde su gestación. ¿Por qué desde su gestación? Porque cuando las mujeres están en estado de gestación, el personaje que las atiende dentro de las comunidades y que representa al Ministerio de Educación es el asistente técnico de primera infancia o ATPI, quien es el que se encarga de darles jornadas de capacitación sobre lo que es técnicas de relajación, de respiración, actividades de estimulación preconcepcional, donde se busca que el niño
desarrolle sus sentidos desde que está en el vientre. Entonces, el representante del Ministerio de Educación en el proceso de la gestación es el asistente técnico de primera infancia en coordinación con representantes del Ministerio de Salud. Y en las comunidades, ¿quién es el representante del Ministerio de Salud? Los promotores de salud. Y como sabemos también, los niños que presentan alguna discapacidad también tienen derechos. En el caso que sea una discapacidad que le imposibilite al niño poder asistir a una escuela regular, entonces a ese niño se le lleva a una escuela especial donde se le atiende en base a la deficiencia o discapacidad que presente. Otro de los derechos que establece esta convención es el derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Cuando hablamos del derecho a la comprensión y el amor, pues ¿quiénes son los principales entes que van a proveer eso a los niños y a las niñas? El padre, la madre, pero como bien sabemos, en nuestro país, al igual que a nivel mundial, pues existen muchos hogares donde solamente existe figura materna y en algunos solamente figura paterna. Entonces, pues por lo general quien transmite más amor a los niños siempre es la figura materna, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no hayan casos donde es el padre quien se queda bajo la responsabilidad del cuidado de las niñas y niños, y pues independientemente del tipo de familia al que pertenezca el niño o la niña, los padres, madres o personas responsables o referentes familiares están en la obligación de transmitirle amor, comprensión a ese niño, hacerle sentir que es un niño querido, un niño amado, un niño deseado. El artículo número 7 nos habla del derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. Cuando hablamos de actividades recreativas no nos referimos a que lo vamos a llevar a los mejores paseos, a los mejores circos, a los mejores lugares turísticos, no. Cuando hablamos de recreación se refiere al hecho de que el padre, la madre se tome su tiempo para jugar con su hija, su hijo, y proporcionarle espacios de diversión y esparcimiento donde el niño pueda compartir y a la vez jugar y aprender a través de actividades lúdicas con su hijo e hija. En el sistema educativo también se proporcionan actividades recreativas a través de las mañanitas recreativas, a través de festivales gastronómicos, a través de actividades deportivas, de bailes de actividades culturales o de los bailes que se realizan durante la semana cívica. En fin, en educación también se puede proporcionar actividades recreativas y gratuitas a las niñas y niños, no solamente de los centros escolares, sino a todas las niñas y niños de nuestro país. El derecho número 8 nos habla sobre el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda ante cualquier circunstancia. Cuando esto se refiere a que cuando en nuestro país hay terremotos, hay inundaciones, hay pandemias, epidemias, hay incendios, hay huracanes, cualquier tipo de catástrofe que exista en nuestro país, los niños van a ser prioridad y el Estado será el responsable de garantizar la protección y de velar por la salud mental de esas niñas y niños. Por eso siempre que hay alguna calamidad, a los centros de contención se busca la manera de que vayan psicólogos o personas especiales en la atención a los niños para ayudar a que ellos superen el estrés que están atravesando en circunstancias que atentan contra su vida. El principio o artículo número 9 nos dice que el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación, es decir, que nadie puede, ninguna madre debería, aunque se da, y últimamente hemos visto una infinidad de casos, ninguna madre, padre o ningún familiar tiene el derecho de abandonar a un niño, y mucho menos en las condiciones que se ha visto últimamente en nuestro país, donde los dejan en bolsas, donde los tiran a ríos, donde los dejan en cajas. Entonces, cuando este tipo de situaciones se han dado en nuestro país, se está violentando ese derecho a la protección contra cualquier forma de abandono. Por ejemplo,
esas madres, padres que se van a las fiestas y dejan a sus niños solitos en la casa. Inclusive hay casos donde los padres les dan pastillas a los niños para que se duerman. Eso también es estar atentando contra la integridad de sus hijos y estar dejándolos en abandono. Se han dado casos en nuestro país y en otros países donde padres se van, dejan solitos a los niños. ¿Y qué pasa? Los niños son inquietos, los niños son traviesos o tal vez por estar jugando, los niños queman la casa y se mueren quemados. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, se está violentando este artículo establecido en la convención. Y el derecho número 10 es el derecho a ser criado con un espíritu de comprensión sexual, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Cuando hablamos el derecho de ser criado en un espíritu de comprensión sexual, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal, nos referimos que a los niños no debemos transmitirles odio ni rechazo hacia las personas que tengan una orientación sexual diferente. Tampoco debemos de seguir en aquel tipo de vida donde al niño no se le dice cómo se llaman sus órganos reproductivos o sus órganos genitales. O sea, al niño desde pequeño hay que enseñarle cómo se llaman y hay que enseñarles que las niñas tienen vulva, que los niños tienen pene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos a nuestros niños y niñas el nombre de sus aparatos reproductivos o sus órganos genitales, ¿qué estamos haciendo? Que cuando se da algún tipo de abuso sexual, el niño tenga la facilidad de decir: tal persona me tocó el pene, tal persona me tocó la vulva, y los niños lo van a ver como algo normal. El problema es que nosotros como adultos todavía no hemos aprendido y hemos crecido bajo ese prejuicio y ese tabú de que hablar de sexualidad es algo prohibido, pero hoy en día ya se están implementando en las escuelas lo que es la educación sexual, y con el objetivo no de precipitar la actividad sexual en las niñas y niños, no, por el contrario, de evitar lo que son los embarazos en la adolescencia, porque nuestro país es uno de los países a nivel de Latinoamérica con el mayor número de casos de embarazos en la adolescencia. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica este derecho a la comprensión sexual, en primera, educamos a los niños para que aprendan a identificar las diferencias en cuanto a lo físico que hay entre las niñas y los niños. Les enseñamos a los niños a que si alguien los toca, ellos pueden manifestar cuál es la parte de su cuerpo que se les tocó, y se les educa para que no permitan que ninguna persona los toque sin que sea su mamá o su papá. Y no necesariamente, porque sabemos también que hay casos donde los padres o madres abusan de los niños, sino, o sea, hay que enseñar a los niños desde pequeños que nadie puede tocarlos, que solamente su mamá es la que puede bañarlos, que puede tocarle sus partes íntimas, y solamente al momento de bañarlos. Entonces, ese es uno de los derechos que aún hoy en día no están siendo defendidos al 100%. Continuando siempre con la Convención sobre los Derechos del Niño, dice que tras la Declaratoria de los Derechos del Niño en 1989, se firmó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que consiste en un tratado de las Naciones Unidas compuesto por un conjunto de principios y normas tras la Declaratoria de los Derechos del Niño en 1989, la cual se firmó y se considera en un tratado de las Naciones Unidas compuesto por un conjunto de principios y normas que los estados firmantes tienen el deber y la obligación de proteger al niño y hacer cumplir sus derechos. Más que los estados firmantes tienen el deber y la obligación de garantizar, independientemente del país donde se encuentren las niñas y los niños, que estos derechos sean cumplidos en su totalidad. Dice que en dicha convención se proclama que los derechos del niño son tan importantes como los derechos del adulto, haciendo énfasis en aquellos derechos especiales
en los cuales el niño requiere de protección por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico-mental. En tal convención dice que se reconoce a los niños como sujetos de derecho y los convierte en personas adultas sujetas de responsabilidades. Es decir, que si bien es cierto, se les reconoce a los niños y niñas que tienen derecho, también aquí se empiezan a establecer los deberes que ellos deben cumplir para que se les garantice esos derechos de los que son sujetos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual parte de 3 grandes principios rectores, siendo el primero de ellos de que los derechos son universales, es decir, que conciernen a todos los niños y niñas independientemente de la parte del mundo donde se encuentren. El segundo principio dice que los derechos son indivisibles, es decir, que la Convención no jerarquiza los derechos, todos son importantes, por lo tanto deben de garantizarse. Y el tercer principio dice que los derechos son interdependientes, es decir, que no hay primacía de un derecho sobre los demás, por cuanto el cumplimiento de cada uno depende de la garantía efectiva del resto. Y dice que los estados que se adhieren a la convención están comprometidos a cumplirla, adecuando a su marco normativo todos los principios que la convención engloba, teniendo como objetivo primordial lograr que cada niño goce del pleno de sus derechos. Y si observamos aquí, en esta ilustración está el decálogo de todos y cada uno de los derechos de las niñas y los niños, que son los 10 que ya abordamos anteriormente. Y dice que para su pleno cumplimiento, como otros tratados de derechos humanos, se suman 4 principios específicos. El derecho a la no discriminación, que cuando hablamos del derecho a la no discriminación, se refiere a no discriminar a una persona por su raza, religión, sexo, preferencia sexual, por su ideología política. El otro principio nos habla sobre el derecho a la vida, y cuando hablamos del derecho a la vida, sabemos, ¿verdad?, que el derecho a la vida empieza desde el momento de la concepción. El tercer principio nos habla sobre el derecho a la sobrevivencia y desarrollo. Cuando hablamos de sobrevivencia, se refiere a que los niños deben de crecer en condiciones donde no estén con problemas de desnutrición, que estos niños no sean víctimas de violencia, que no sean víctimas de secuestro, de explotación sexual ni laboral, que estos niños puedan ser protegidos cuando nos enfrentamos a situaciones como la que está atravesando actualmente nuestro país con lo de la pandemia, que estos niños puedan gozar de manera plena su desarrollo, es decir, que disfruten cada una de sus etapas. También el principio número 4 nos dice el derecho a la libertad de expresión y a ser escuchados. ¿Se han dado cuenta ustedes a veces que los niños quieren hablar y contarnos cosas, y los adultos vivimos en nuestro mundo y a veces no les damos la oportunidad a las niñas y niños de que se expresen? Entonces, cuando nosotros venimos y callamos a los niños y les decimos, no, yo no quiero hablar, no quiero contestarte, cállate tanto que preguntas, ahí en ese momento estamos violentando ese derecho. Por lo general, en la infancia hay una etapa donde el niño empieza a preguntar ¿y qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Esa etapa se da más o menos entre los 18, a finales cuando ya estamos finalizando los 2 años, entre 2 años y medio a 3, más o menos ahí se da esa etapa donde el niño empieza a preguntar el por qué, para qué y qué. Y cuando nosotros adultos venimos y cohibimos a los niños durante esa etapa, estamos violentando ese derecho a que los niños puedan expresar libremente su opinión y a que nosotros los escuchemos.
y dice que este conjunto de derechos se pueden encontrar en los artículos 2, 3, 6 y 12 respectivamente de la Convención. Además, esta Convención está desarrollada o completada por los siguientes protocolos. El primer protocolo es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, según la resolución 54-263 del 25 de mayo del año 2000, que entró en vigor el 18 de enero del 2002. Es decir, que esta Declaración de los Derechos Humanos establece que los niños no pueden ser objeto de venta, de prostitución infantil, ni utilizar su imagen para pornografía infantil. Como sabemos hoy en día, ¿verdad? Existen personas inescrupulosas que venden a sus hijos. Muchas mujeres se dedican a eso, que se embarazan y venden a los niños antes de que nazcan. Se los venden a parejas que no pueden tener bebés. También se da el caso donde las mamás o los papás prostituyen a sus hijos para obtener ingresos económicos en su casa, o les toman fotografías o permiten que personas lleguen a su casa a tomar fotografías para que los niños sean expuestos a través de redes sociales y sean utilizados para actividades de tipo sexual como son la pornografía. Otro protocolo es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de los niños en los conflictos armados, resolución de la resolución 54-263 del 25 de mayo del año 2000, que entró en vigor el 12 de febrero del 2002. Como sabemos, en nuestro país hemos visto que durante el periodo de guerra fueron muchos niños o adolescentes los que fueron reclutados tanto por el ejército como por la guerrilla para que participaran en lo que fue el conflicto armado. Entonces, esta resolución establece que los niños, niñas y adolescentes no pueden formar parte de ninguna guerra. Luego está el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento, de comunicaciones. Esto fue establecido en la resolución 66-138 y entró en vigor el 28 de mayo de 2012. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que nadie puede exponer la imagen de las niños en ningún tipo de medio sin la respectiva autorización de sus padres. Inclusive, actualmente se está pidiendo a los padres que no suban fotografías de sus niños en las redes sociales porque los exponen a ser vulnerables y pueden incluso ser secuestrados, porque hoy en día los padres toman fotografías de sus hijos sin medir que ellos anden uniformados, sin medir el hecho de que se pueda ver dónde más o menos residen. Entonces eso convierte a los niños en víctimas o en vulnerables para ser objeto de alguna violación de sus derechos. El otro protocolo es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la resolución 53-111 de la Asamblea General del 9 de diciembre de 1998 y que entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Este protocolo es muy importante. ¿Por qué? Porque establece de que nadie puede obligar a las niñas y niños ni a las mujeres a formar parte de ningún grupo armado,
Aparte de eso, ¿se han dado cuenta ustedes que hoy en día se está dando bastante lo que es la delincuencia organizada, donde se dan secuestros y secuestran a los niños o a personas ya adultas, y se está dando lo que es la venta de órganos? Entonces, este protocolo está relacionado con ese tipo de actividades. Ahora dice que, de acuerdo a los datos brindados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia de UNICEF, la mayoría de países de la región latinoamericana ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño a principios de la década de los 90, tal como lo indica la siguiente tabla. Y podemos observar que países como Argentina ratificaron este tratado el 9 de diciembre de 1990. Bolivia lo ratificó el 26 de junio del mismo año, Brasil el 24 de septiembre del mismo año, Chile el 13 de agosto, Colombia lo ratificó el 28 de junio de 1991, Costa Rica lo ratificó el 21 de agosto del 90, Cuba el 21 de agosto del 91, Ecuador lo ratificó el 23 de marzo de 1990, nuestro país lo ratificó el 10 de julio de 1990, Guatemala el 6 de junio del mismo año, al igual que Honduras un 10 de agosto de 1990, México lo ratificó el 21 de septiembre, Nicaragua el 5 de octubre, Panamá el 12 de diciembre, Paraguay el 25 de septiembre, Perú el 4 de septiembre, República Dominicana el 11 de junio del 91, Uruguay el 20 de noviembre del 90, al igual que Venezuela el 13 de septiembre del 90. Y como podemos observar, han habido varios países que han ratificado, ¿verdad?, esta normativa. Y dice que los nuevos aires democráticos se vieron favorecidos por la aparición de movimientos sociales de defensa de la democracia y de los derechos humanos, que jugaron un papel importante en la construcción de las nuevas sociedades, en la difusión de la Convención de los Derechos del Niño y en el reconocimiento de los derechos de la niñez, tanto en las constituciones nacionales como en las correspondientes leyes de infancia. Y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, este estatuto es una de las leyes avanzadas del mundo en materia de derechos y protección de los menores, reemplazando la anterior y correlacional Código de Menores y a la igualmente prevista Política Nacional de Bienestar del Menor. Si observamos, anteriormente existían otras leyes que protegían a nivel mundial a los niños, pero a través de la ratificación de esta ley se resumieron, podríamos decirlo así, o se agregaron derechos que no estaban establecidos y se desarrolló una sola ley o tratado donde se abordara y se garantizara el cumplimiento de todos los derechos de los niños a nivel mundial. Y dice que así el nuevo estatuto, en lugar de ser un instrumento de control represivo de una conducta, concibe como un ser humano en formación al niño y al adolescente como sujetos de derecho, introduciéndoles innovaciones en la política de promoción y defensa de sus derechos en todas las dimensiones: físico, salud y alimentación. Como podemos observar, los esfuerzos antes mencionados no siempre significaron un reconocimiento de derechos en un sentido estricto, sino muchas veces el desarrollo de un sentimiento de compasión y piedad. Sin embargo, la idea de que la niñez requirió de cierta protección por su propia condición de vulnerables y frágiles pronto se fue relacionando con el concepto de derechos.
como observamos, ¿verdad? Antes a los niños se les daba derechos, pero era así como por lástima, no tanto porque se le diera importancia, se le veía a los niños como objeto y no como sujetos. Cuando al niño se le ve como objeto es que sí, el niño tiene derechos, pero yo, adulto, depende, o sea, de que el que al niño se le cumplan esos derechos depende de mí, o sea, yo no estoy en la obligación de garantizarle el cumplimiento de sus derechos, mientras que cuando el niño se convierte en sujeto de derechos, el adulto pasa a tener la responsabilidad y la obligación de garantizar el cumplimiento de esos derechos de los cuales el niño, niña o adolescente es sujeto. La influencia cultural europea y luego la suramericana fue clave para la difusión de este enfoque. Sin embargo, aun con los avances significativos realizados en la región latinoamericana, muchos niños siguen esperando el reconocimiento de sus derechos a vivir en una vida digna, libre de violencia y la protección frente a cualquier forma de abuso o explotación, especialmente en ciertos países de Centroamérica. Y nuestro país, pues lamentablemente es uno de los países que a lo largo de la historia ha vulnerado los derechos de las niñas y los niños, y pues hasta hace poco, a partir del año 2007, fue cuando se realizó un censo poblacional donde se determinó que el sector que más abandonado estaba era el sector poblacional de los niños de los 0 a los 3 años de edad, porque ese grupo poblacional era el que no estaba siendo atendido por ninguna institución en nuestro país. Entonces ahí fue donde se empezó a contemplar la idea de propiciar la atención a las niñas y niños de la primera infancia, porque anteriormente solamente se atendía a lo que eran a los niños a partir de la parvularia, pero a partir ya del año 2012 entró en vigor lo que fue los programas de atención integral a la primera infancia a través de la vía familiar comunitaria, y es así como se ha logrado atender a nivel del país a una buena cantidad de niños, aunque obviamente todavía no se atiende a todos los niños de nuestro país, pero por lo menos ya El Salvador está trabajando en lo que es en materia de protección a la niñez. Y dice que con la ratificación de la convención siguen existiendo factores que obstaculizan a la niñez gozar plenamente de sus derechos y a la mejor de las condiciones de vida, debido a la falta de compromiso por parte de los estados firmantes, ya que en la coyuntura en la que los estados vivieron fue por una etapa de implementación en la que las medidas y políticas económicas a consecuencia de los tiempos duros del autoritarismo y la dictadura cívico-militar marcaron la historia. Es decir, que si bien es cierto, la protección de los niños en sus inicios surgió a raíz de la Primera y la Segunda Guerra, pues quieras o no, a través de haber sido víctimas de tanta vulneración de derechos en lo que fue en esos dos periodos de la historia, pues salió algo positivo, y que fue la creación de la Declaración de Ginebra y posteriormente de lo que es las convenciones, ¿verdad?, de los derechos de los niños. Entonces, podríamos decir que si bien es cierto, algo negativo dio origen a estas leyes, pero pues si no hubiera sido a raíz de eso y de valorar esa vulneración de derechos, no se hubieran dado lo que son estos tratados internacionales que han sido ratificados por la gran mayoría de países latinoamericanos.